Buenos días, amada iglesia. Estamos muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Te invito a que te olvides de todas tus preocupaciones y que centres tu atención en la alabanza y en el mensaje de hoy. También no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones. Saludos, familia de Iglesia Vida Divina. Sabemos que el amor de Dios, su misericordia y su obra nunca terminan. Queremos agradecerte tu generosidad, tu fidelidad y sobre todo el mostrar el amor de Dios a través del dar. Gracias a tus donaciones hemos podido ayudar a más de 60 familias y queremos decirte que lo seguiremos haciendo. Si tú sientes en tu corazón ayudar a otros, puedes hacerlo mediante donaciones económicas o donaciones en especie, llevando artículos que pertenezcan a la canasta básica, como los que aparecerán en pantalla, a las oficinas de Teresa Villegas en horarios de oficina. Ayúdanos a seguir extendiendo el amor de Dios en Culiacán. Dios los bendiga. Bendiciones, amados de Dios. En Génesis 5:13 nos dice: ¿está angustiado alguno entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Maravilloso es Dios que quiere ayudarnos, hermanos. Vayamos pues y hablemos con Él de todas nuestras necesidades. Y cantémosle alabanzas a nuestro Dios para adoración y adorarlo. Te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luces antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy te canta, oh, nadie como tú, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré.
y no seré movido, y yo diré al Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca mis pies Él la firmó. Y no seré movido, y yo diré al Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Medina Pérez y Dios en su palabra nos enseña que hay tiempo para todo. Hoy en mi vida es tiempo de dar gracias a Dios porque Él es mi sustento, es mi proveedor, es mi esposo, es mi sanador, es quien vela por mí y por mi familia en los momentos de caída y nos levanta en victoria constantemente. Durante el tiempo de esta pandemia yo estuve recibiendo varios versículos de parte de Dios para mi vida. Y uno de ellos es el Salmo 12:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando a mí me dieron la prueba positiva de COVID, pues yo estaba fortalecida porque para mí es muy importante la palabra de Dios. De ella recibo consuelo, fortaleza, recibo dirección, recibo esperanza. En ese momento pues yo empecé con síntomas de dolor de cabeza, temperatura, perdí olfato y gusto,
tuve mucha debilidad en mi cuerpo. Fue un proceso de 5 meses en los cuales yo estuve en mis tiempos que yo podía, yo estuve recibiendo más promesas de parte de Dios y me hizo salir adelante de este proceso pues de una manera victoriosa. Le doy gracias a Dios porque también mis hijos presentaron síntomas. Mi mamá tiene 75 años, también ella salió victoriosa, gloria a Dios, porque ella, a pesar de que es hipertensa y tenía otros problemas que ella ya se estaba atendiendo, se vino la pandemia, ella ya no continuó con su atención, tenía un pulmón izquierdo dañado. Aún así Dios se glorificó en su vida y ahorita ella está al igual que yo y mis hijos sanos por la bendición de Dios. En cada necesidad que nosotros ponemos delante de Él, no debemos de pensar si es grande o si es pequeña, porque son una gran oportunidad para que Dios se glorifique y nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe crece. Yo tengo muchos testimonios, este es el último, el del COVID, pero Dios a mí me ha detenido la caída de cabello, me ha detenido la caída de canas. Yo tengo 50 años y pues mi cabello es natural, no tiene ningún tinte. Yo hace años en oración yo le pedí a Dios que no me salieran canas, ¿verdad? Entonces a Él le ha placido responderme a mi petición. Y mi fe es como ha ido creciendo. No dudemos en pedir, porque es a través de la necesidad y de la respuesta de Dios como nuestra fe va creciendo. Pues yo a Dios le debo todo, absolutamente todo lo que tengo, y en su palabra nos enseña que debemos morir al mundo. Yo así considero que estoy muerta aquí en el mundo, porque vivo en el mundo, mas no pertenezco al mundo. Jesús nos habla de que Él fue a preparar morada para nosotros en los cielos, y Pablo también nos hace mención de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo atesoro esas promesas en mi corazón y las creo. Y quiero compartirles otro versículo, es Isaías 8:12, que Dios también me dio durante esta situación de necesidad. Las cosas que este pueblo llama conspiración, dice: que no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tenga miedo. Isaías 8:12. Tengo otro versículo que es Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Mantengan su fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios en mi vida es mi vacuna y Él es mi inmunidad. Y pues Dios les bendiga. Tengan un hermoso día, inundado de la presencia de Dios. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Jorge Castillo. Quiero dar testimonio de la santísima bendición de sanación que tuvo mi Dios Padre en el nombre de Jesucristo para mí. Agradecerle, así como a todos los hermanos en Cristo Jesús que estuvieron orando por mí, así como a los doctores que intervinieron en mi cirugía en el hospital 20 de noviembre en el ISSSTE el año pasado. Yo soy testimonio de su amor, de su grandeza, de su poder, de su sanidad, de su gracia que tiene para con todos nosotros, sus hijos. Quiero darte las gracias, Santísimo Padre, aquí con mis hermanos, ustedes, porque estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad que tengo de seguir adelante, cantando victoria junto con Cristo, para bien y gloria y honra tuya, Padre Jehová. Yo fui operado el año pasado a corazón abierto por un problema que tenía de circulación a nivel de coronarias, y fue un éxito. Gracias a Dios, me he ido recuperando poco a poco y la rehabilitación. Dice la palabra en Salmo 34 que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Nosotros debemos agradecerle a Dios Padre en todo lo que Él nos hace, dice y manda. Nosotros debemos tener siempre fe. Porque dice la palabra que el que mora a la sombra del Omnipotente, Él es nuestra protección, nuestra esperanza, seguridad y poder. Porque la generosidad de Dios en la naturaleza es grande. Y con tremendas cosas nos responderás, Padre Santísimo. Tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, bendita esperanza. En Salmo 103, 20, dice la santísima palabra, que bendecida a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice mi alma a Jehová. En Isaías 26:3 menciona la palabra que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros como hermanos en Cristo Jesús debemos encomendar, como dice Salmo 37, 5 y 6, encomendar a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho al mediodía. Como dice San Lucas 17, 5, 6, aumentanos de la fe. Y yo creo en mi Santísimo Padre, por su misericordia eterna, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tuve una visión una tarde, vi a un varón, a un hombre anciano, con vestiduras blancas, pelo y barba blanca, fuerte, misericordioso y bueno, amoroso. Entró el Señor y se me quedó viendo. Yo lo vi y me sorprendí bastante, de verdad. Entró y me dijo, buenas tardes. Y yo le contesté, buenas tardes, Señor. Y él se paró a mi derecha. Cuando me asomé hacia mi mano izquierda para ver a alguien, para hablarle, ya me volví a acostar y cuando volteé ya no estaba el Señor. La verdad, para mí, como dice mi esposa, es una señal divina que Dios mandó, Dios Padre, en nombre de Jesucristo, por su generosidad y por su amor que nos tiene. Y de ahí, para el día siguiente, ya evolucioné favorablemente, ya me pudieron quitar un medicamento que no se me podía quitar. Y a los pocos días, gracias a Dios, ya me pasaron a piso y me recuperé. Yo recuerdo bien la cara de este Señor y le doy gracias a Dios. Y quiero dar testimonio por la grandeza, por el amor de Dios Padre que tiene conmigo, ha tenido y tendrá. Quiero que estas palabras, en nombre de Jesucristo, sé que tienen fruto, tendrán fruto y edificarán al creyente y al no creyente. Pero gloria a Dios Padre por su amor. Y sé que Dios Padre quiere y tiene muchas cosas para mí todavía, el que hacer, como el pensar conforme a su voluntad.
Le agradezco y quiero dar las gracias, de verdad, Padre. Bendito seas, Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, del Santísimo Espíritu Santo, por todo lo que has hecho en mí, lo que haces y harás. Y te pido de la manera más atenta, Padre mío, que guíes mis pasos, mis sendas, mis manos, para servirte, Padre. Ayudar al prójimo, porque es una alegría, Padre, el servirte. Estoy contento, de verdad, porque eres grande, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto, un placer una vez más saber que nos están acompañando en esta transmisión para dar una vez más el mensaje de la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a hablar por título, el tema es "Ya no hay más culpa en Cristo Jesús". Y inicio este tema diciendo que Dios en su inmensa palabra nos ha dado una serie de recursos y unos recursos infinitos a todos y cada uno de nosotros para que los tengamos al alcance, con el propósito de que nosotros podamos enfrentar el diario vivir y enfrentar cualquier adversidad, circunstancia o problema que nosotros tengamos, o cualquier situación, sin importar cuál sea este. Dios tiene todo debidamente planeado, tiene todo debidamente establecido para que cuando existiese alguna necesidad rápidamente se pueda suplir. Pero todos estos recursos están establecidos si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, si nosotros le apostamos a las cosas del reino de Dios, a creer en Dios y hacer de la palabra de Dios nuestra vida, nuestro complemento, y de esa forma es que nosotros vamos a experimentar las grandezas del reino y por ende vamos a ser propicios para poder enfrentar todas y cada una de las situaciones del diario vivir. Y estos recursos fueron dados por el Padre, fueron dados para ti y para mí. Y cuando nosotros contamos con estos recursos, es que podemos decir que nuestra actitud del corazón cambia. Cuando sabemos que contamos con estos recursos, que sabemos que tenemos estos recursos, nuestra actitud en el corazón cambia. Y también la manera de percibir las cosas, porque ahora percibimos de manera diferente porque sabemos que contamos algo diferente que nos pueda permitir enfrentar alguna situación, que nos pueda permitir salir adelante, y es como encontrar una luz en medio del túnel. Entonces, los recursos de Dios están ahí establecidos y eso influye en gran manera en nuestra actitud en el corazón y la manera en que se perciben las cosas. Esto funciona como un depósito en cuenta. Quiero decir que es como si nosotros tenemos una situación de gastos por resolver, una situación que enfrentar de gastos por pagar, y resulta que nosotros tenemos una cuenta bancaria y tenemos los suficientes recursos para hacer frente a esos gastos. ¿Cuál sería nuestra actitud frente a esta situación? Pues no sería complicada comparado con alguien que no tiene los recursos y que a lo mejor es difícil enfrentar una cuenta de gastos porque los recursos quizás son limitados o quizás no tengas tus recursos. Pero quiero decirte que los recursos del reino no son escasos. Quiero decirte que los recursos del reino no son limitados. Quiero decirte que los recursos del reino están establecidos para siempre. Así que nosotros podemos hacer uso de esos recursos cuando nosotros hemos creído a Dios y estamos creyéndole a Dios por completo y entregamos nuestro corazón, nuestra vida por completo al reino de Dios. Ahora,
quiero decirte una cosa. Los recursos económicos no es el tema al que te quiero hablar. De los recursos económicos no es en sí lo que quiero enfocar esta charla, esta plática contigo. Pero quiero hacer mención que dentro del reino de Dios, los recursos económicos son una parte solamente de los tantos recursos y de los diversos recursos que hay dentro del reino. Así que Dios, lo importante es que Dios tiene los medios y la manera para suplir nuestras necesidades y suplir gran parte de nuestra vida. Ya sea esta corporal, ya sea esta espiritual o sea esta mental. Cualquiera que sea, Él tiene los medios y los recursos que nosotros necesitamos para poder enfrentar. Así que Él es la respuesta. Quiero mencionarte también que en la vida está fincada nuestra vida sobre absolutos o sobre principios. Y estos absolutos, quiero darte un ejemplo. Si yo dejara caer esta pluma y la suelto por un instante y si yo la suelto, esta pluma va a caer. Y va a caer porque hay un principio, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, en la cual dice que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Así que si yo suelto la pluma, pues en el absoluto va a aplicar que ésta caiga, porque así está establecido este principio, así está establecido este absoluto. Así que en lo natural y en lo espiritual también aplica de la misma manera. Ya hay absolutos, ya hay principios establecidos de los cuales nosotros podemos conocer a través de la palabra de Dios, y de esa forma nosotros vamos rápidamente conociendo y revelándose la palabra en nosotros para poder enfrentar esta situación. Cuando leemos en el pasaje que dice en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7 de la siguiente manera, dice en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, quiero que me prestes atención por un instante con relación a la palabra temor. Temor no es miedo, temor no es pánico, temor no se refiere a eso, sino más bien aquí está aplicado la palabra temor como algo de respeto, de reverencia, algo que es de admiración, algo que es de sumisión y sobre todo que es de obediencia. Así que dice, en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Y observemos que hay consecuencias en nuestras acciones. Hay una consecuencia en nuestras acciones y ahora quiero mencionar un ejemplo. Si nosotros sonreímos, es normal que nos van a sonreír. Si nosotros hacemos un mal gesto, pues nos van a dar un mal gesto como manera de responder. Si nosotros agredimos, lo más probable es que nos agredan. Es decir, hay una causa y un efecto, dependiendo de la manera en que nosotros accionemos. Amén. Entonces, la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia de pecar o romper un absoluto de Dios o un principio de Dios es muerte o separación de Dios. El efecto principal de romper con un principio moral o espiritual es la culpa. Y de ese es el tema que te quiero hablar. ¿Y qué es la culpa? ¿Qué es la culpa en sí? Pues la culpa es el remordimiento de conciencia. Y esto tal parece que viene de generación en generación. Y los que experimentaron primeramente a Adán y Eva en el libro de Génesis, en un principio, ellos fueron los que experimentaron por primera vez esta consecuencia de ser separados, de ser apartados, de ser, no contar ya con la presencia de Dios. Entonces,
Ahí es cuando se rompe un principio, un absoluto de Dios. Es cuando viene una separación. Y es la culpa quien muchas veces está ahí haciendo estragos en la vida de hombres y mujeres. Te voy a comentar algo. En las encuestas médicas mencionan que entre el 60 y 80% promedio de las enfermedades que hay hoy en día son enfermedades con estragos psicosomáticas. Es decir, son enfermedades mentales y tienen su origen en el pensamiento. Por ejemplo, nuestro cuerpo produce endorfina. La endorfina está comprobado que se produce en situaciones de alegría y de gozo. Y por otro lado, la morfina es un derivado de la endorfina. Y esta básicamente su tarea es reprimir el dolor y sobre todo el dolor intenso. Esa es la principal tarea que lleva a cabo. Pero cuando hay culpa en nuestras vidas, no se produce esta sustancia que es la endorfina. Entonces, ¿qué acontece? Que nuestra alegría y la habilidad de soportar circunstancias difíciles disminuye. La culpa también afecta a nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es quien defiende a nuestro cuerpo de todo virus, de toda bacteria. Y quedan sin habilidad de funcionar cuando hay situaciones contrarias dentro del cuerpo, sentimientos encontrados dentro del cuerpo. Porque es algo de lo cual el cuerpo no está acostumbrado. En el libro de Números capítulo 5, quiero citar solamente, lo puedes ver en tu casa ahí a detalle, en el libro de Números capítulo 5, del verso 18 en adelante, tú puedes ver ahí que dice que cuando un hombre tenía sospecha de que una mujer le era infiel a su marido, éste la llevaba con el sumo sacerdote al tabernáculo y la presentaba delante de él para exponer la situación de duda. Y bien, ellos lo que hacían en ese tiempo era que el sumo sacerdote ponía un vaso de agua en una vasija de barro y dice la escritura que él levantaba polvo o tierra y la ponía sobre el vaso. Ponía sobre el vaso y hacía un juramento santo con la persona, en este caso con la esposa, que era la acusada, acerca de que si ella decía la verdad, nada de esto le iba a afectar. Y entonces hacían ese juramento y posteriormente procedía ella a tomarlo. Si no había culpa en ella, no acontecía nada. Es decir, se podía tomar ella esa bebida con tierra llena de bacterias, de virus y demás, y no acontecía nada. Pero si había culpa en ella o en él, siendo el caso, entonces esa agua, cuando lo tomaban, el vientre de la mujer se hinchaba. Se hinchaba a consecuencia de que había hecho un juramento de decir verdad y esto era una prueba de que no lo estaba haciendo. Esto básicamente, ¿por qué era? Porque su sistema inmunológico bajaba, sus defensas bajaban. Incluso se dice que por hacer este juramento y no decir verdad, a veces las mujeres llegaban a estar hasta estériles a consecuencia de esto. Sin embargo, ahora podemos decir que todo esto es a consecuencia de la culpa. La culpa es el enemigo silencioso que está ahí. Ahora, no es lo mismo la culpa cuando nosotros tenemos culpa que la vergüenza. Porque la vergüenza es algún error, la vergüenza es una falla que tuvimos y que muchos se pudieron percatar de esa falla.
Entonces nosotros nos sentimos avergonzados, pedimos una disculpa, nos retractamos y andamos, ¿no? El detalle de la culpa es que es ese mismo error o esa misma dificultad, solamente que nadie la conoce más que Dios y tú. Y en ese sentido, la palabra es muy clara que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero mientras nosotros no confesemos esos pecados, la culpa nos sigue acechando. La culpa quiere seguir señalando y se quiere ir presentando. Y es como si fuérase una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y tal parece que ahí está. Es como un enemigo silencioso que está presente y muchas veces en la vida cristiana no nos permite crecer, no nos permite ir al siguiente nivel, no nos permite continuar porque tenemos esa parte de señalamiento, tenemos esa parte de remordimiento que no nos permite avanzar. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nuestra salud debe cambiar y debemos de tener dos tipos de salud. Tenemos la salud mental y la salud corporal. Entonces, la salud física corporal y la salud mental son consecuencias del hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón, de recibir a Cristo en nuestras vidas, y es quien viene y cambia y transforma todo nuestro interior. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos quita de toda condenación, nos quita de toda culpa. Él nos libra de todo pecado, de todo mal. La Escritura dice en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, es muy importante que encontremos la solución a nuestros problemas a través de Cristo Jesús. Él es la respuesta, Él es la luz, pero es necesario confesarlos. Mire, regresando un poquito al contexto del Antiguo Testamento, quiero hacer referencia a lo siguiente. En el Antiguo Testamento, una vez al año se hacían sacrificios en el tabernáculo. Y se hacían sacrificios para perdonar todos los pecados del pueblo de Dios. Y entonces traían a una víctima inocente, que era un cordero. Y ese cordero era quien se le trasladaba todos los pecados, se le trasladaba todos los pecados del pueblo. Prácticamente esa culpa iba delante de ellos. Hacían el sacrificio y en el atrio era rociada la sangre de ese animal inocente. Y el pueblo era liberado de toda culpa, de todo señalamiento, de todo pecado. De esta manera es que Dios, cuando era rociada esa sangre, Dios no veía los pecados que la ley misma condenaba a las personas, sino veía esa sangre del inocente, de la víctima inocente, de este animalito. Mas, sin embargo, quiero decirte que de ahí es que viene el contexto que nosotros decimos que estamos bajo la sangre de Jesucristo, porque viene a ser una función similar. Cuando estamos bajo la sangre de Cristo, Dios ve la sangre inocente, la sangre pura, la sangre santa en nosotros. Amén. Entonces, Dios no ve la sangre. Dios ve la sangre o la expiación de la víctima inocente en lugar de ver nuestra culpa o condenación. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento también hay cosas muy claras y muy interesantes que me gustaría compartirte. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, dice algo muy interesante. Dice, Colosenses capítulo 2, 13, y a nosotros, se refiere a todos nosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con Él, perdonando algunos pecados. No, dice, perdonando todos los pecados, todos, sin importar la magnitud del tipo de pecado. Dios
en su inmensa misericordia, Él perdona todos nuestros pecados. Así que dice en su palabra que Él perdonó todos los pecados. Y continúo leyendo en el verso 14 y dice, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándonos en medio y clavándolo en la cruz. Es decir, había un decreto en nuestra contra. Había algo que nos separaba de Dios. Había esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Jesús la quitó de en medio y ya no hay mayor separación. La tomó y la clavó en la cruz del Calvario. Pero no nos podemos quedar solamente en el concepto de la cruz. Si bien es cierto, es parte del proceso que Jesús vivió en la tierra. No podemos quedarnos solamente con la imagen de la cruz y decir Jesús en la cruz, porque Jesús murió, resucitó al tercer día, anduvo en la tierra 40 días y posteriormente Él subió al cielo. Y estando en el cielo, ¿qué es lo que hace? Está en donde está, a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que hace? Jesús allá intercede por ti y por mí. Amén. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 33, quiero decirte algo muy interesante acerca de lo que Dios piensa de ti y de mí. Dice ahí muy claramente Romanos 8, 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si hay alguien que me tiene que señalar a mí, si hay alguien que me tiene que ver a mí o reclamar algo a mí, sería Dios, porque Él es justo. Y Él podría hacerlo. Mas sin embargo, ¿qué es lo que Él hace? Aquí mismo viene la respuesta, continuando leyendo, dice, Dios es el que justifica. Pudiéndome acusar, pudiéndome señalar, no lo hace, sino que me justifica. Me justifica. Así es la misericordia. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Así de inmenso es su misericordia por ti y por mí, porque Él nos justifica por medio de la sangre del Cordero. No nos señala, sino que nos justifica. Y en el verso siguiente, quiero decirte lo siguiente, 8:34, en el libro de Romanos dice lo siguiente, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar? Cristo es el que murió ahora tiene derecho a condenar. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es Jesús el que intercede por nosotros. Dios nos justifica y Jesús intercede por nosotros. Pero es claro que Dios está esperando que nosotros podamos ir a su presencia. Él extiende sus brazos de amor y misericordia todos los días, esperando que sus hijos y sus hijas vengan a Él para librarnos de todo mal, para librarnos de toda condenación, para librarnos de toda culpa, de todo aquello que el enemigo de manera oculta ha estado ahí queriendo poner obstáculo y no permitiendo ver al pueblo de Dios ser libre. Pero Dios lo ha puesto todo, pero Dios lo ha dado todo, y lo ha dado todo con el propósito de que tú y yo podemos redireccionar nuestras vidas. Lo ha dado todo y ha puesto los recursos necesarios para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia de manera confiada. Lo ha dado todo para que nosotros podamos confiadamente estar cerca de Él y de esa manera poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y poder seguirle a Él y no sufrir más condenación, porque Jesús vino a salvar a su pueblo, no vino a condenar a su pueblo, pero Él está esperando a que nosotros
nos pronunciemos, que tomemos la iniciativa de seguirle a Él y de confesarle a Él si hay algo de lo cual nos está estorbando. Así que es necesario que nosotros acudamos a Él y estemos delante de Él. Por eso Él quiere librarnos de toda culpa, quiere librarnos de todo mal. Él quiere que nosotros no vivamos así, porque Él ha dado todos los recursos necesarios para que tú y yo tengamos una vida en plenitud, para que tú y yo podamos salir adelante de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Todos los recursos aquí están dados, todos los recursos ya se hicieron. Dios ya puso el plan, Jesús interpuso su vida y ya se ha hecho todo para ti y para mí, para que podamos salir adelante. Ya no hay más acusador, ya no hay más quien nos acuse, pero ahora necesitamos ir a ese trono de gracia. Podemos concluir y podemos decir que no hay, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios amoroso que nos ama, que hay un Dios que te ama a ti, que me ama a mí y que en verdad quiere tener una relación con nosotros, quiere tener una relación con su pueblo, quiere tener una relación con su iglesia. Mas cuando nosotros pecamos, entonces nos vamos apartando de esa presencia, de esa relación, por empezar a sentir culpa, por empezar a sentir condenación, por empezarnos a sentir de esa manera. Es que entonces empezamos a agachar la cabeza y no poder mirar hacia arriba. Pero cuando nosotros miramos hacia arriba y vemos allá el trono de gracia de Dios, los cielos están abiertos para ti y para mí. No tenemos por qué continuar caminando con la vista en el piso, sino que hay un Padre que nos está escuchando, que nos está esperando, y Él tiene los cielos abiertos para ti y para mí, para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza. Debemos de entender que Dios ha hecho todo para que nuestra culpa y nuestro pecado fuera quitado de nuestras vidas y podamos ser libres de la condenación y de los efectos de la culpa. No tenemos por qué sentir más estas cosas. La palabra diablo quiere decir acusador. Una de las maneras que el diablo manipula nuestra vida es acusándonos de cosas que hemos hecho para que sintamos culpabilidad. Y de esa manera estar él estorbando en la relación que tenemos con Dios. Pero ya no hay más quien nos condene, ya no hay más quien nos señale cuando nosotros hemos decidido seguir a Dios, seguir a Cristo. Por eso mismo yo quiero en este día, en esta mañana, hacer este tema de reflexión contigo. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu vida en la cual vienes cargando y tú necesitas expresarle a Jesús ese sentir, esa situación con la que estás viviendo, y si tú llegaras a tener alguna culpa por liberar, quiero decirte que la mejor decisión es acercarnos a Jesús. Su palabra es clara cuando dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que acercarnos, tenemos que ir en busca de Él. Ahora sí, como luego dicen coloquialmente, y lo hemos escuchado muchas veces alrededor, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es decir, nosotros no le tenemos por qué seguir dando mayormente importancia a quien no la tiene. Nosotros tenemos que irnos directamente al trono de la gracia y buscar el rostro de nuestro Padre. Dios quiere lo mejor para nosotros, así como tú quieres lo mejor para tus hijos, así como tú quieres lo mejor para los tuyos, Dios también lo quiere para nosotros. Pero lamentablemente esta situación de la culpa, como es una situación que muchas veces no es expuesta ni es exhibida, que solamente la persona y Dios lo saben, y como no lo expresas, porque a lo mejor piensas que es tan grande tu pecado, tan inmenso tu pecado,
que ni Dios mismo te podría perdonar. Pero esa es una mentira. Y cuando tú crees una mentira, te haces esclavo de esa mentira. Yo quiero decirte en esta mañana que no es verdad, que Dios está esperando para que Él pueda cambiar y transformar tu vida. Es cuestión de dar un paso de decisión, es cuestión de dar un paso de valor, porque Él quiere libertar, Él quiere expresarse en tu vida y quiere que tengas plenitud. Pero es necesario que tú des el primer paso. El enemigo es el padre de mentira y por lo tanto ha hecho que la humanidad se aparte y no confiese al Señor las cosas pensando que quizás Dios jamás te podría perdonar, pero no es así. No es así, querida familia, no es de esa manera, sino todo lo contrario. Dios nos espera, te espera a ti, me espera a mí, a todos para poder confesar delante de Él si hay una situación adversa que tengamos que hablar con Él. Así que no quiero desaprovechar esta mañana para decirte que nosotros a diario estamos tomando decisiones. Nosotros a diario tomamos decisiones de una índole u otra. Pero sabes una cosa, cuando tomamos la decisión de servir a Jesús, cuando determinamos seguir al reino de Dios, cuando determinamos pedirle a Jesús que habite en nuestras vidas jamás serán las mismas. Por eso en esta mañana yo quiero expresarte, invitarte para que tú recibas a Jesús en tu corazón. Solamente tienes que hacer una oración sencilla, una oración en la que salga de lo más profundo de tu corazón y le puedas expresar a Él el querer habitar conjuntamente, relacionarte conjuntamente. Así que tú que me escuchas, si no has hecho esta oración de confesión, quiero que me sigas ahí donde tú me estás viendo, ahí donde tú me estás viendo, yo quiero hacer una oración por ti, yo quiero orar por ti y yo quiero guiarte en una oración muy sencilla pero muy poderosa a la vez. Así que si estás preparado, cierra tus ojos y sígueme en la siguiente oración. Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa de todo mi pecado, de toda iniquidad y de toda mi maldad. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te pido perdón, Señor, por toda maldad, por toda iniquidad, Señor, en mi vida. Hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y te pido, Señor, que habites en mi corazón. Límpiame, purifícame y santifícame con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, pues si tú hiciste esta oración, si tú hiciste esta confesión, quiero pedirte que te pongas en contacto con nosotros de la Iglesia Vida Divina. Aquí están nuestras redes sociales donde tú puedes hacer contacto. Queremos invitarte para que sigas conociendo más de la palabra, para que tú conozcas un poquito más de estas cosas. Y nos gustaría compartir tiempo maravilloso contigo. Así que pues contáctanos, queremos saber quién tú eres, si has hecho esta oración de confesión. También quiero dar un anuncio en esta mañana. Quiero comentar acerca de los diezmos y las ofrendas. Gracias por toda la gente generosa que ha participado hasta ahorita. Gracias por los dadores alegres. Gracias por aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo. Y también pedimos a Dios para que más y más personas puedan realizarlo y llevarlo a cabo. Gracias por esa fidelidad y esa bondad en el corazón de cada uno de ustedes que lo
lleva a cabo. Y así que pues recordarles que pueden pasar aquí a las instalaciones del Teresa Villegas, o bien si hay un anciano de la iglesia cerca de allí donde viven ustedes, también lo pueden realizar, o cuando regresemos pues también juntarlo y traerlo con muchísimo gusto, pues estaremos aquí para recibirlo, esto para continuar la obra de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su atención, que Dios los bendiga, y fue un placer una vez más compartir la maravillosa palabra de Dios con todos ustedes. Gracias.